hacer la cuarta, que es la caída del hombre. Amén. Primeramente vamos a orar para que el Señor tome control en esta noche, que sea Él haciendo la obra y no sea yo, porque yo soy humano, pero Él está aquí y Él está conmigo. Amén. Amado Señor, tú que eres reina, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has dado, Señor. Asimismo te pido, Señor, que tú te pongas en este lugar, Señor. Yo me quito, Señor, que sean mis pensamientos, Señor, mis emociones, Señor, los rechazo como humano, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, hablando, Señor, que seas tú tocando el corazón y que esta enseñanza, Señor, se queden en los corazones de mis hermanos, Señor. Tú glorifícate de una manera especial. Quitamos toda interrupción, todo lo que el enemigo quiera poner en el nombre de Jesús, Señor. Y que seas tú, Señor, Espíritu Santo, tomando control de esta enseñanza, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a estudiar en Génesis 1, 26 al 28. Amén. Vamos a empezar porque la caída del hombre, vamos a aprender por qué tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué? Entonces, amén, en Génesis 1:26. Amén, hermanos. Ok, vamos a leerlo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreo en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón, hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificáis y multiplicáis, llenad la tierra, juzgadla, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueva sobre la tierra. Amén. Aquí podemos leer que ¿qué es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? Es algo semejante a Dios, que significa término simple, que fuimos hechos aparecidos como Él. Adán no parecía a Dios físicamente o en su carne, porque somos humanos y todos somos diferentes. Unos somos claritos, otros morenitos, otros altos, otros chaparros. Ahí me incluyo, ¿no? Todos somos diferentes. Pero aquí dice que fuimos creados a la imagen de Dios, pero no en lo físico, sino en lo espiritual. Porque si podemos leer que en Juan 4:24, ahí habla que dice: Dios es espíritu. Entonces también nosotros en un punto somos creados de alma, espíritu y cuerpo. Entonces en esa manera se referían. También que amamos a alguien, también Dios es amor. Y nosotros tenemos ese amor. Dios nos dio características a como es Él. Amén. Nos parecemos a Dios mentalmente, en sentido de que el hombre fue creado como ser ración, como ciertas cantidad de voluntad. Podemos razonar, dentro de ciertos límites podemos elegir. Amén. Un reflejo de intelecto y de la libertad de Dios. Tenemos los mismos impulsos creativos que Dios tiene. Proclamamos que hemos sido hechos a imagen de Dios. Cada vez que alguien inventa una nueva cosa, Dios también hizo una nueva. Amén. Dios nos creó. Esas son las características que somos a imagen a Dios. Amén. Que si alguien, aquí mis hermanos, los que tocan instrumentos, ellos aprenden a tocar notas, cómo tocarlo, igualmente así Dios. Amén. A eso se refiere, que somos imagen a Dios de esa forma. Amén.
el hombre por la comunión con su prójimo refleja la naturaleza, triunfo de Dios y su amor. Ahora vamos a leer en Génesis 3 del 1 al 7, donde vamos a mirar cómo fue que indujo la caída del hombre. Ahorita ya aprendimos a qué se refiere que somos imagen de Dios. Amén. Dice, pero la serpiente era astuta, más todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Amén. Aquí podemos ver cómo Eva fue la principal, ¿no? Siempre dicen que las mujeres somos las más atacadas. Y pues aquí desafortunadamente Eva fue la que Satanás fue a atacar. El pecado tuvo pues su origen en la elección de las criaturas de Dios. Cuando la serpiente tentó a Eva, comenzó con una pregunta. Aquí podemos mirar 4 cosas muy importantes. ¿Cómo empezó con Eva? Primero empezó con ¿qué? La duda. ¿Por qué fue la duda? Porque cuando le dijo a Satanás, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Entonces ahí ella empezó a dudar, diciendo, pero si yo sé que este árbol yo no lo puedo comer, pero ahí ya entró en la duda en su corazón, ya su mente de ella empezó a cambiar, empezó a dudar, empezó a decir, ¿será o no será? Así de la nada empezó el pecado, así, y hoy en día así es, entra en nuestros corazones la duda y empieza así, y ahí miramos cómo su mente cambió de Eva, empezando con la duda. Amén. Empezó como diciendo, ¿podré ser como Dios? Entonces, cuando Eva dejó que Satanás le hiciera fija su atención en el fruto prohibido, su mente comenzó a razonar sobre si efectivamente esto sería bueno para ella. Satanás no tuvo que tomar el fruto ni obligarla a comerla. Ella misma tomó la decisión y lo tomó y comió y vio que y comió y le dio a su marido. Ahí empezó. Con una sola pregunta entró en su corazón la duda y se empezó a trabajar en su mente. Empezó después culpabilidad. Amén. Cuando nuestros primeros padres se dieron a la tentación y el pecado, se produjeron varios resultados de dicho acto. Pasaron un estado de culpabilidad. Es decir, no solo tuvieron conciencia de lo mal, de la malación y de la separación de Dios, que fue la muerte espiritual. Ahí empezó, después de que ellos comieron, entró en ellos esa ya empezaron, no, pues, híjoles, ya lo comimos, híjoles,
¿Y ahora qué va a pasar? Ya empezaron en ellos, ya empezó a cambiar todo. Sus raciones, ya empezó a comprender, ya le empezó a mirar las cosas diferentes, como era al principio, que ella tenía todo, Eva tenía todo en un lugar hermoso, Edén. Imagínense, tenía todo tipo de frutas, los animales se acercaban a ella, era una mujer feliz, pero desafortunadamente llegó el enemigo, vino Satanás y la indució y pues así hoy en día, así entra el pecado en nuestras vidas. Y vino la culpabilidad. Luego miramos el tercero, condenados por el mandamiento. En efecto fueron condenados por el mandamiento que Dios les había dado, mandamiento que traía aparejado un castigo. En Génesis 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita sea en la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y del polvo volverás. Aquí no era el problema con Adán, no era de que iba que era un castigo de trabajar, no, porque él ya trabajaba. El Señor ya le había enseñado trabajo cuando él estaba en el Edén con Eva. Él era el que, imagínense, que se dedicaba a los animales, de cuidar las plantas. O sea, él ya tenía trabajo. Pero aquí dice que se le multiplicaron. O sea, y hasta la tierra. Ahí entró con la tierra. Ya miraron cómo fue el cambio, cómo entró, cómo hizo daño algo tan sencillo en Eva que vino a causar. Algo como el enemigo viene metiendo primero la duda, luego viene la culpabilidad. Amén. Adán y Eva acarrearon pues las consecuencias personales del pecado. Además de todo, el género humano se contaminó con el pecado. Amén. Hasta hoy en día somos parte de eso. Todos somos parte de eso. De ahí en adelante, los niños que nacieran vendrán por naturaleza contaminados con la inclinación del pecado. Cuando un niño llega a una edad, cuando llega a la edad de la responsabilidad, saber qué es el bien y el mal, evidentemente actos pecaminosos, por lo que en el individual cae bajo la ira de Dios. Y eso es hoy en día. Desafortunadamente nacemos en ese pecado porque Adán y Eva, bueno, más que porque cometieron el primer pecado. Y hoy en día, por eso tuvo que venir Jesucristo, por nosotros. Por alguien tuvo que pagar un precio. Y aquí podemos mirar por qué está ese pecado, por qué es necesario que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho. Amén. El pecado original, aunque no es en sí la razón por la cual Dios condena a los pecadores, los lleva al pecador personal manifiesto. Por eso apóstol Pablo dice con tristeza: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Como consecuencia del pecado de Adán y de la humanidad, los hombres se convirtieron en esclavos del pecado. Romanos 6. La discordia y la muerte entraron en el mundo. Amén. El pecado trajo la muerte. Dios le advirtió al hombre que no comiera del fruto prohibido. Tenía por resultado a una muerte segunda. Amén. Y aquí lo podemos leer en Génesis 2:17.
A menudo en la Biblia la palabra muerte significa separación. Eso significa la muerte espiritual. Estamos hablando de la muerte espiritual, no estamos hablando de la muerte física. Porque si ya se fuera la muerte física, entonces, hermano, ya no tenemos oportunidad de tener ese encuentro personal con el Señor. Estamos hablando de lo espiritual. Amén. Así que el primer efecto del pecado fue la muerte espiritual. En realidad el pecado separó a Adán y Eva de Dios. Y luego la rebelión de ellos introdujo la muerte física en el mundo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto es el juicio. Eso ya es la muerte de carne. Los pecadores los pecadores no arrepentidos están también destinados a sufrir en la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere y no sufriera daño de la segunda muerte, pecado, esto significa que no hay ninguna probabilidad de que podamos ni siquiera minimizar el pecado más leve. Amén. O sea que estamos hablando que todo lo que, aunque sea que vayamos a la tienda y nos comamos una fruta, ahí ya estamos robando. Ese es un pecado ya. O como había escuchado que los niños dicen una mentira blanca, no pasa nada. Algo chiquito, no pasa nada. Eso ya es un pecado. O sea, a lo más leve, lo más mínimo ya es un pecado. A veces pasamos situaciones difíciles, nadie me miró, todo está bien, no pasa nada. Pero ante los ojos de Dios ya estamos pecando. Somos humanos, cometemos muchos errores, yo los cometo. No soy perfecta, pero estoy aquí porque quiero que el Señor trabaje con mi corazón. Y yo creo que cada uno de ustedes también, ¿verdad? Por eso estamos aquí aprendiendo, porque queremos ese cambio en nuestras vidas. Amén. Y el pecado así trabaja. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, de la luz de la muerte. En otras palabras, si dejamos que nuestra mente se fije en alguna tentación o deseo al mal, esto tendrá por su resultado un acto pecaminoso. Amén. Y si hacemos del pecado un hábito o una manera de vivir, nos acarreará la muerte espiritual y eterna. Esto es separación final de Dios. Eso es el pecado, hermanos. Ese es el pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y quién fue ese hombre? Fue Adán y Eva. Por cuanto todos pecamos, todos, de nacimiento ya venimos. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de que alguien murió por nosotros. Amén. Y que tenemos esa opción y esa oportunidad de aceptarlo como nuestro Salvador. Y después de ahí tenemos la opción de seguir caminando con Él, si ustedes lo permiten. ¿Y cómo es? ¿A través de qué? De la oración, de la palabra y el ayuno, conociéndolo cada día más. Y principalmente, como dice la palabra, el amor
entre uno y otros, que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil amarnos uno al otro. Es muy difícil porque somos diferentes, cada quien tiene su propio carácter, cada quien piensa diferente. Y no nos gusta a veces cómo trabajamos o cómo trabajan, pero hay que pedir al Señor que nos dé ese amor por uno al otro. Amén. Hay que pedirle porque es necesario para que podamos llegar a tener esa vida eterna, tener ese amor de Dios, que es lo que más necesitamos en estos días. Teniendo el amor, vamos a vencer todo obstáculo, vamos a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque estás amando a tu Dios y sabes que a pesar de todo el Señor está contigo, y aunque te enojes, pero el Señor, ayúdame, dame amor, dame amor. Solamente así vamos a poder vencer este pecado. Amor, amor. Aunque nos enojemos entre nosotros como seres humanos, Señor, dame amor por esa persona. Dame la paciencia de comprenderla. Amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reino de muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transición de Adán, el cual es figurar de que había de venir. Pero el don no fue como la transición, porque si por la transición de aquel uno muriera de los muchos, abandonan muchos más para los muchos de la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, que Jesucristo, y con el don no sucederá como en el caso de aquel uno que pecó. Amén. Por gracias a él, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque él pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio por ti y por mí, hermanos. Los animo. Échenle ganas, el Señor viene, el Señor ya está en las puertas. Estamos pasando momentos muy difíciles. Hay que orar uno por los otros. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de amarnos. No critiquemos, hermanos, en verdad, porque no conocemos la vida de mi hermano que está pasando. No conocemos su vida, su situación, y no ganamos nada por criticar. No ganamos nada. Es más, queremos irnos con el Señor. Y ese es un pecado. La murmuración es un pecado. No juzguemos sin saber la vida de esa persona. Amén, hermanos. Hay que buscar al Señor, hay que amarnos, como dice la palabra, que es uno de los mandamientos principales. Si nosotros pusiéramos en práctica eso, hermanos, te aseguro que Dios haría grandes cosas. Dios haría grandes cosas, porque el Señor quiere trabajar, está trabajando con cada uno de ustedes, está trabajando con mi vida, pero para eso tenemos que vencer. Amén. Y esta fue mi enseñanza. ¿Tienen una pregunta? Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor, así le dejo el tiempo a nuestro pastor. ¿No tienen pregunta en cuanto al pecado? ¿Nadie? ¿Qué es el pecado? Nada, todo está claro sobre el pecado. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de la palabra hamartía, ¿no? Que significa errar al blanco. El pecado es como un cáncer. El 70%, 90% de nuestro pecado se debe no a Satanás, sino a nuestros deseos carnales, correcto, a nuestra concupiscencia. Se debe a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos carnales. Entonces, así de que el pecado es como un cáncer, no se puede erradicar con una medicina, solamente con la sangre de Cristo. Jeremías dice que ni el cloro ni el jabón puede quitar ese pecado, solamente la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento solo había una forma y era un prototipo, ¿no? De cada sacrificio que hacían, cada holocausto que hacían. Jesús recibía eso como paga, como de cubrir, correcto, la expiación.
pero había un problema que la culpabilidad siempre estaba en el corazón de la persona. Y es aquí lo interesante porque Cristo no solamente quita ese pecado, esa mancha, sino que va a la raíz, va al corazón de donde surgió el problema de, del corazón, del deseo, ¿correcto? Así que gracias a Dios que no hay preguntas sobre el pecado, todo está claro, creo que todos somos conscientes de qué es el pecado, ¿correcto? Muchos se han hecho expertos en eso, otros no, todo eso, ¿no? Hay de todo. Así que voy a pedir que, ¿por qué no pasamos aquí enfrente y hacemos una oración? ¿Qué les parece? Estamos